necesito que el bebé se parezca a él. O bueno, también podría parecerse a este otro. Todavía no me decido. La verdad no entiendo qué es su interés de embarazarse. Pues porque tengo un gran instinto maternal y quiero tener un bebé. Hay una aplicación por internet de citas y puedes encontrar a cualquier hombre. ¿En serio? 2 semanas y no me embarazo. Negativo. ¿De quién será esta prueba de embarazo? Estás acostumbrado a que las mujeres se mueran por ti. Como esa asistente tuya, la feíta esa, está loca por ti. Ayer me tomé el tiempo y realicé este informe real del estado financiero de la empresa y estamos al borde de la bancarrota. Vamos a tener que adelantar nuestro plan del embargo. Necesito que consiga un buen abogado. Hello, everyone. Sorry for making you wait. 2 coffees and water, please. ¡Nicolás, no tenemos que ir de aquí ya! Es el mismo abogado de mi papá. Yo no entiendo por qué crear una empresa nueva con una diferente razón social y sin ningún vínculo rastreable. Le doy mi palabra que todo lo que está alrededor de Bar es absolutamente legal. Yo estoy seguro que tu padre debe de sentirse muy orgulloso de ti. Ayúdeme a maquillar ese informe otra vez. Lo siento mucho. La necesito conmigo. No me dejes solo. Está conmigo. Sí, señora, no necesito. ¿Es verdad? ¿Cómo puede estar tan ciego? Betty está enamorada de mí. Escribí esta carta para usted. Ahí en esa carta redacto todas las figuras ilegales que hemos hecho hasta ahora. Así que la libero a usted de toda responsabilidad. Pero, señora, Pero nada, Beatriz. Esta es una prueba de la confianza que le tengo. Yo confío plenamente en él. No, Betty. Creo que llegó el momento, Betty. Dígale a su abogado que inicie el embargo. Llegó el momento de embargar. Eres mi única amiga rica, la nueva dueña y señora de B&M. Bella, ¿verdad? Bueno, chicas, como pueden ver, esta colección es infinitamente superior a la anterior. La que hubo que venderle a Mogollón. Ay, pero por supuesto, Inesita. Lo que pasa es que Hugo está inspirado en su matrimonio. Ay, pues qué bueno que se inspire en el matrimonio y no en nosotras, porque si no haría puros trajes para ir a la guerra, ¿no? Oye, Inesita, ¿y este lo van a vender en Mogollón Market? Digo, para decirle a Enrique que me lo compre, ¿no? No, pero ¿cómo se te ocurre? No, esta colección es exclusiva. La vamos a ver en pasarelas, en alfombras rojas, en eventos mundiales, en videos de celebridades. Entonces no me la voy a poder comprar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tocando el vestido? No pueden. ¿Qué de verdad ustedes no entienden que este tipo de vestidos no son para ustedes? Son para mujeres como yo, que somos talla 0. ¿Y se puede saber qué haces tú con un vestido de esos y no eres modelo? Sí, Patricia, además, no sé, a mí me parece que ese vestido está como que un poquito apretado y peligroso para el baby. Apretado. Que no ves bien de lejos, trenzuda, me queda grande. Tendría que ponerle unas pincitas acá para que me quedara perfecto. Pero mientras hago eso, ustedes pueden observarme, no tengo ningún problema. Vean lo que ustedes nunca van a tener. Elegancia. Porte. Garbo. Yo te quería agradecer por tu inmensa generosidad. La verdad que fuiste como un hermano para mí. Pero aunque no quiera, me tengo que volver a Buenos Aires. ¿Pero cómo que te vas, Romina? ¿Pasó algo? No, nada. Nada, mi hermanita extraña mucho a Argentina y además tiene que cuidar de nuestra tía abuela, que está muy mal. Sí. Si no fuese por nuestra tía abuela, me vendría a vivir acá a Nueva York. Pues que te vaya bonito, Romina. Porque nos volvamos a ver Pronto. ¿Y a qué hora te vas? en la noche. Pero si te vas. Sí. ¿Cómo ha estado? Igual. A la única persona que recuerda es al señor Eduardo. Qué raro. Mi padre nos abandonó cuando yo era un niño. Pues su madre debió quererlo mucho, porque en sus pocos momentos de lucidez solo se acuerda de él. Sí, supongo que sí.
¿Y tú quién eres? Yo soy Ricardo, un amigo. Te pareces tanto a mi esposo. ¿Lo quieres ver? Sí. Sí, claro que sí. Mi amado Eduardo, fuimos tan felices. Pero se fue y no pudo ver a nuestro hijo crecer. ¿Mr. Smith? Sí. No era ninguna actividad laboral. No, en ningún momento le pedimos que se midiera ningún vestido. Tampoco le pedimos que subiera a la pasarela en ningún momento. Mr. Smith, ¿do you talking to me? ¿Usted piensa que nosotros lo empujamos para que se cayera? ¿Sabe qué? Lo voy a dejar. ¿Va la enfermera al cuarto? Voy a ver si está bien, Patricia. ¿Qué pasó aquí? Nos robaron. Ay, pensé que eso no pasaba acá. Mis joyas. Mis joyas, mis joyas, mis joyas, mis joyas, mis joyas, mis joyas. Fuiste vos. ¿Yo? Estás loco, Armando. Es que no tuve otra opción. No tenemos dinero. ¿Era eso o perderlo todo en manos de los bancos? No. Es el fin, es the end, caput, finito. Al contrario. Es la única manera de salvar nuestro dinero. En un año nos vamos a recuperar y nadie se va a dar cuenta de nada. Sí, el embargo es nuestra única... ¿Embargo? ¿De qué embargo están hablando? Señorita, ¿ya recuperó la conciencia? Sí, ya recuperó la conciencia, pero le pusimos un calmante fuerte porque tenía mucho dolor. Mientras estamos esperando los resultados de los rayos X. ¿Rayos X? Señorita, pero ella está embarazada. ¿Embarazada? ¿Embarazada? No, aquí dice que la prueba de embarazo salió negativa. Ya no está embarazada. Hija, ¿interrumpo? No, ¿qué pasó? Ya está la cena servida. Sí, y tenemos compañía. Me encontré en la calle con alguien muy especial que quiero presentarte. Lo invité a cenar. ¿Y quién es? El hombre que salvó mi honra y limpió mi nombre. El abogado Peter, el de la tele. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.